¿no? Entonces, de alguna manera, la tilde es muy importante, ya, en la escritura. Y por lo mismo nosotros tenemos que saber cómo colocarla. Es más, si tú quieres chatear en WhatsApp, también tienes que saber usar una tilde. Porque si no, tu mensaje se distorsiona. Si tú no pones la tilde en papá, si vas a mandar un saludo así, ¡feliz día, papá! Porque, ¿cómo yo puedo saber que no te refieres a la papa y te refieres a papá? Por la tilde, pues. Si yo la coloco correctamente, entonces podré dar la entonación que yo quiero. ¡Feliz día, papá! Y no decir feliz día, papá. Entonces, si empezamos con la sílaba, vamos a empezar, en este caso, a entender cómo se puede definir la tildación en las palabras. Entonces, empecemos con la sílaba. ¿Qué cosa es la sílaba? Concepto. Es la mínima unidad del habla que se emite en un solo golpe de voz. Por ejemplo, mamá. ¿Ya? O sea, ahí dos golpes de voz. Ma. La estructura de toda sílaba es la siguiente. Primero, cabeza. Cabeza es la parte de la sílaba llamada también ataque. Se encuentra conformada por consonantes que preceden al núcleo y se clasifica de dos maneras. La cabeza simple, que es formada por una consonante. O sea, por ejemplo aquí. Lo voy a poner voy a agrandarlo. Ya, entonces, a ver, por ejemplo, cuando hablamos de cabeza simple, ya, en este caso, ya, ok. Yo me voy acá. Por eso le llaman ataque, porque es la primera sílaba de la palabra. Entonces, la cabeza simple es aquella que está conformada por una sola consonante. Una, ¿no? Colorado, pez, caramelo, perro, ¿no? Son aquellas sílabas, son aquellas sílabas ya, son aquellas sílabas, en este caso, que tienen una consonante. Luego, la cabeza compuesta está formada por dos o más consonantes. Fíjese aquí, plomo. Y miren en este caso las letras, las consonantes. Hay dos consonantes, ¿correcto? Entonces, eso se llama cabeza. La cabeza es la primera sílaba de toda palabra, contando desde la izquierda hasta la derecha. ¿Ok? Yo llamo cabeza simple cuando está conformada por una consonante y cabeza compuesta cuando está conformada por dos consonantes. ¿Ok? ¿Qué cosa es la cima? La cima en este caso
es la parte de la sílaba llamada también núcleo. Se encuentra formada por vocales. La primera, la cabeza, se conformaba por consonantes. Estas se forman por vocales. ¿Ok? Se pueden presentar de dos maneras. Vocal núcleo, que es aquella formada por una vocal como núcleo una sílaba. Por ejemplo, fíjense en la A y fíjense en la O. ¿Ok? Ellos son el núcleo y tienen a su lado ¿a quién? A una consonante. ¿Ok? Entonces, ese es vocal núcleo. Y vocal marginal es aquella que está formada por vocales que rodean a una vocal central. Siempre son cerradas. Y U, por ejemplo, ¿no? Acuario, ¿no? A ver, por ejemplo aquí. ¿Dónde estaría la vocal marginal? La vocal marginal sería en este caso, de las dos, sería la vocal cerrada. ¿Ya? Acá está la vocal cerrada, ¿ok? A ver, de la vocal núcleo son todas aquellas vocales abiertas. Gato, ¿no? La A, la O y la I. Y las vocales cerradas, las marginales, perdón, son aquellas que están rodeadas por vocales, en este caso, rodean a la vocal central. ¿Ok? Siempre estas vocales marginales de una unión de vocales, siempre la vocal cerrada es la vocal marginal. ¿Ok? ¿Qué cosa es la coda? Es la parte de la sílaba también llamada margen silábico. Está formada por consonante o consonantes que se posponen al núcleo, o sea, están después de la vocal. Se clasifican de dos maneras. La coda simple, que está formada por por una consonante como margen silábico. Canción, o sea, fíjese aquí, está después de la vocal. Está después de la vocal, ¿correcto? Cuando está después del núcleo, en este caso es una vocal, una coda simple. Una coda compuesta es aquella que está formada por dos o más consonantes como margen silábico. Por ejemplo, mira, construcción. Aquí, por ejemplo, en la cons. Esta es una coda compuesta. Este es el núcleo. ¿Ok? Entonces, una coda compuesta es cuando tiene dos consonantes después del núcleo. Ya, por ejemplo, la vocal trans, por decir, ¿no? En el caso de la vocal trans, dice, la cabeza son las consonantes que empiezan, con la cual empieza la sílaba. La T es una cabeza simple, la R ya lo hace compuesto. La cima es el núcleo, o sea, la vocal A. Y la coda, la N es una coda simple y la S lo convierte en una coda compuesta. Porque tiene después del núcleo dos consonantes. Clase de sílabas. La sílaba se clasifica teniendo en cuenta varios aspectos. Según el acento, sílaba tónica es la que presenta o lleva mayor fuerza de voz, ¿no? Por ejemplo, computadora, ¿no? Computadora. Fíjense dónde en este caso empieza a levantarse el nivel de voz, ¿ok? La mayor fuerza de voz, ¿ya? Sílaba átona son aquellas que no presentan o no llevan la mayor fuerza de voz. Refrigeradora. Y normalmente en una sílaba son más de una. Mientras que en una sílaba tónica en una palabra solamente es una. Siempre en una palabra vamos a encontrar una sílaba tónica. En una sílaba átona la vamos a encontrar, o sea, va a ser más de una en una palabra. ¿Ok? Entonces, esa es también una característica a tener en cuenta.
Las tónicas son solamente una en una palabra. Las átonas pueden ser más de una. Según el número de letras, tenemos monolítera. Es la que presenta como núcleo una letra, que necesariamente en el español es una vocal sin cabeza y sin coda, ¿no? Por ejemplo, arroz. ¿Ok? O sea, es una sílaba monoliteral cuando solamente tiene un núcleo, ¿no? El núcleo en español es una vocal. No, esta sílaba no tiene ni coda ni cabeza. O sea, no hay ni una consonante delante ni una consonante detrás de la vocal núcleo. La sílaba bilítera. Le llamamos sílaba bilítera cuando presenta dos letras. ¿Ya? Por ejemplo, perro. Acá hay dos letras. Trilítera es aquella, acá está mal puesto por ejemplo yo sido acá, pero. Trilítera es la que presenta tres letras en su estructura. Plátano. Hay dos consonantes que hacen de cabeza, es una cabeza compuesta y una vocal núcleo. Sílaba tetralítera. Presenta cuatro letras, ¿no? Constelación. Por ejemplo, aquí hay una cabeza simple, una vocal núcleo y una coda compuesta. Aquí tenemos una cabeza simple, una vocal marginal, una vocal núcleo y una coda simple. Sílaba pentalítera, presenta 5 letras en su estructura. Transporte. En el caso de transporte tenemos una cabeza compuesta, una vocal núcleo y una coda compuesta. Sílaba hexalítera. Es la que presenta 6 letras en la estructura de la sílaba. Criáis, ¿no? Igual. ¿Cómo determino las partes? La C es una cabeza simple, ¿ya? Cabeza simple. La R, perdón, la CR es una cabeza compuesta, perdón, ¿ya? La CR es una cabeza compuesta. Las I son, en este caso, vocales marginales, la A es la vocal núcleo, y la S es una coda simple. Según su terminación, dice, sílaba libre o sílaba abierta. Es cuando la sílaba termina en vocal. Por ejemplo, no, esto está mal. Ya, para, sí, está bien. Terminación. Nos fijamos en la sílaba mi y en la sílaba na. Si nos fijamos bien en ambas sílabas, por ejemplo, tenemos que termina en vocal, núcleo, tanto la I como la A. ¿Correcto? Entonces, esas son sílabas libres. Sílaba cerrada o trabada es cuando termina en consonante o consonantes. Por ejemplo, plantel. Si acá vemos en la primera sílaba termina en N, consonante, y en la segunda termina en L, también consonante. Por eso que esas sílabas son trabadas o cerradas, se le denomina. Según la disposición de vocales y consonantes, sílaba incompleja es cuando carece de sonido consonántico, o sea, no tiene ni cabeza ni coda. Anormal, helado. En el caso aquí de helado, la H no hace sonido consonántico, a pesar que pueda estar escrito, pero como la H no hace sonido consonántico, se denomina, en este caso, sílabas incomplejas, ¿correcto? La sílaba compleja es cuando presenta más de una o más consonantes en su estructura. Por ejemplo, tiempo. Ambas, por ejemplo, son sílabas complejas, porque en este caso, en el caso de po, si bien tiene una consonante, pero me basta que tenga una consonante para que sea sílaba compleja.
Y en el caso de tiem tiene más de una consonante, entonces la hace todavía más sílaba compleja, ¿correcto? Bien. Dice, identifica a qué parte de la sílaba corresponde lo resaltado en rojo. A ver, si tenemos aquí Luciana, por ejemplo, lo vamos a separar por sílabas. Ya. Vamos a separarlo por sílabas. Por ejemplo, Lu, Cia, Na. ¿Ok? A ver, la pregunta es, en este caso, cuando hablamos de partes, hablamos de cabeza, coda y núcleo. En el caso de Luciana, ¿a qué parte pertenecen? ¿Es cabeza, es vocal núcleo o es coda? ¿No? ¿Ya? A ver, ¿nadie? A ver, en el caso de la U y a ver, la U, la A y la A, todas son vocales núcleo. Son vocal núcleo. ¿Ya? La vocal núcleo es aquella, en este caso, primero. El núcleo es aquel en una sílaba que está compuesta por vocales. ¿Ok? Y a diferencia, de repente, en la segunda sílaba que hay una I, recuerda que esa I como vocal cerrada es una vocal marginal. Entonces, solamente está para agrupar, apoyar al núcleo, pero no termina siendo, en este caso, no termina siendo una sílaba una vocal núcleo. Por ejemplo, la C y la R. En este caso, por ejemplo, ambas están empezando la sílaba. Cuando empiezan la sílaba, suelen ser cabeza. ¿Ok? Es cuando está comenzando la sílaba. Y en este caso, como solamente en ambas sílabas hay una consonante, son denominadas cabeza simple, ¿correcto? Bien. Entonces aquí vamos a poner vocal núcleo. Seguimos. Transportes, por ejemplo, transportes. Ya, transportes, aquí. Cerramos la PORS y cerramos la TES. Ambas consonantes están al final de la sílaba. Cuando están al final de la sílaba, esas consonantes que vienen a ser, vienen a ser coda. Pero como solamente hay una al final de cada sílaba, es coda simple. ¿Correcto? Regalo. Si la veamos, lo. En este caso son vocales abiertas, no tienen otra vocal junta, entonces son vocales núcleo, ¿no? Son vocales núcleo. Seguimos. Peine, por ejemplo. Vamos a ver con este peine. A ver. Lo vamos a silabiar, lo vamos a separar.
¿Ya? Y esa es una vocal, primero, las características que yo veo ahí, de esa I es que es una vocal cerrada. Y está acompañando a la E, que es vocal abierta. Entonces, cuando tú veas que hay una vocal acompañando a otra y esta vocal es cerrada, sería una vocal marginal, no es una vocal núcleo. La vocal núcleo, su característica de la vocal núcleo es que es una vocal abierta y esta es una vocal cerrada. Esté adelante o esté atrás del núcleo, se considera vocal marginal. En la siguiente, constelación, separamos la cons. Las dos consonantes están después de la vocal núcleo. Cuando se encuentran después de la vocal núcleo, en este caso son coda compuesta. ¿Ok? Son coda compuesta. Y finalmente tenemos planetario. En este caso está resaltado pla. ¿Ok? Las dos consonantes están delante de la vocal núcleo. ¿Ok? En este caso se le denomina cabeza compuesta. ¿Por qué? Porque tengo dos consonantes delante de la vocal núcleo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener como idea de las consonantes. ¿Ok? Vamos avanzando algunas más. Ya nos queda un poquito menos de 10 minutos. Ya, así que vamos a ir avanzando algunas preguntas. ¿Ok? Por ejemplo, dice, la es la mínima unidad del habla emitida en un solo golpe de voz. En este caso, cuando me hablan de mínima unidad emitida en un solo golpe de voz, siempre recuerden que es la sílaba. ¿Ok? Es la sílaba. La sílaba con mayor fuerza de voz es la tónica. ¿Ok? Siempre eso, nunca se olviden, tónica. ¿Ya? La átona es la que tiene menor fuerza de voz. ¿Ya? Se define como núcleo de una sílaba. A ver, ¿cuál es el núcleo de una sílaba? ¿El ataque, la cima, la cabeza, el sonido o la coda? ¿Mm? Núcleo de una sílaba. ¿Mm? Se define como núcleo de una sílaba. Mm. ¿Mm? Cuando hablamos de núcleo, hablamos en este caso de cima, ¿correcto? Todo lo que es núcleo es cima. La cabeza es la consonante o grupo consonántico que pospone, aleja, interfiere, precede o finaliza. Normalmente es es la que precede. Cabeza es la que está delante. Pues, tiene alguna manera, es una analogía de lo que es nuestro cuerpo, ¿no? La cabeza siempre está encima de nuestro cuerpo. Entonces, es igual en el caso de una sílaba. Es la letra, es la consonante que precede a la vocal núcleo. ¿Ya? Seguimos. Según el acento, dice, según el acento, las sílabas pueden ser cerradas y abiertas, libres y trabadas, complejas e incomplejas, malas y buenas, tónicas y átonas.
¿Cerradas y A ver, abiertas? no. Es por el acento. O sea, por la mayor fuerza de voz. Si tiene mayor fuerza de voz o tiene menor fuerza de voz. Eso ya lo he explicado. Tónicas y átonas. Tónicas y átonas, correcto. ¿Ok? Entonces, cuando hablan de acento, hablan de mayor fuerza de voz. Entonces, pues, como les decía, en el caso de una palabra, una sílaba tendrá la mayor fuerza de voz y las otras serán sílabas con menor fuerza de voz. Correcto, eso, más que todo. ¿Ya? Identifica la palabra que presenta separación silábica correcta. Transformación, transformación, transformación. ¿Cuál es la separación silábica correcta? La A. Claro. Transformación. Transformación. Ya después veremos por qué en este caso no se separa La. la I y la U. Eso ya es algo que ya lo veremos. Pero por el momento hay que solamente identificar las separaciones correctas. ¿Ok? Listo. Seguimos, la 8. La 8. Según el número de letras, ¿qué tipo de sílaba es la parte resaltada de la palabra plátano? ¿Será monolítera, pentalítera, tetralítera, trilítera o bilítera? Trilítera. Muy bien, trilítera. ¿Por qué es trilítera? Porque tiene 3 letras. Es solamente cuestión de contar. Mono es 1, bi es 2, tri es 3, tetra es 4, penta es 5. Esto lo van a, estos prefijos lo van a ver incluso en química. Así que tienen que recordarlo. Hexa, hepta, octa, nona, deca. ¿Ya? Seguimos. A ver, para ir terminando. ¿Cuántas sílabas abiertas existen en la palabra chaleco? Sílabas abiertas es cuando terminan en vocal, ¿correcto? Entonces tenemos que separar. Separamos Tres. cha, le, o. Muy bien, por ahí dijeron 3, es correcto. ¿Por qué 3? Porque cada sílaba está terminando en una vocal. Cuando termina en Tres. vocal es una sílaba abierta. Cuando termina en consonante se le llama sílaba cerrada o trabada. En este caso son 3. Por eso son 3. ¿Cuántas sílabas trabadas existen en decodificar? Descodificar. Ya, entonces, para esto hay que separar descodificar. Ya. Hay que identificar, por ejemplo, tiene es una sílaba cerrada porque termina en una consonante. La O es vocal, es sílaba abierta. La I es sílaba abierta. La FI es sílaba abierta. La R es sílaba cerrada porque termina en una consonante, R. Por lo tanto, tiene 2 sílabas trabadas. Bien, muchachos, eso es todo por el momento. Ya, eso es todo por ahora. Para el día jueves, deben tener una hojita bond a la mano. ¿Ok? Hoja bond con lapicero, con lápiz a la mano. Ya les diré la sorpresita el día jueves. ¿Ok? Entonces, eso es todo por el momento. Ya, Nos chao, vemos. profesor. Chao. Chao. Chao, profesor.